Ok, vamos a hacer una pregunta para comenzar nuestro shiur. Esta semana estamos estudiando Parashat Shemini. Vamos a hacer varias preguntas dentro de este shiur, por lo menos unas 3 preguntas que nos van a servir para estudiar. ¿Se han dado cuenta que Yeshua, cuando a él le venían a preguntar para poder cuestionar lo que él estaba haciendo, cómo respondía él? Con una pregunta. Porque el sistema de preguntas es un sistema de la Torá. Uno pregunta no para cuestionar, uno pregunta para encontrar una verdad. Uno pregunta al Eterno y pregunta a la Torá, no para cuestionar la Torá. Hay una forma de estudiar la Torá que es cuestionar la Torá, preguntar a la Torá, pero no para cuestionarla en términos de si la Torá es verdad o no. De invalidarla, ¿no? No es para eso. La Torá es verdad. No le preguntamos a la Torá ni la cuestionamos para invalidarla, porque la aceptamos como la verdad de Dios absoluta. La cuestionamos o le preguntamos o elaboramos preguntas desde la Torá para encontrar la verdad que subyace en la Torá. Y esa verdad nos sirva para poder vivir nuestra vida en este mundo basados en la verdad de Dios. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que Él es la persona que encontró en la Torá las respuestas a todas las preguntas que tiene el ser humano. Entonces, tú tienes preguntas, para esa pregunta hay una respuesta verdadera, ¿no? Y la manera en la que uno debiese vivir es en la vida encontrar respuestas para las preguntas que nosotros nos vamos a hacer durante toda nuestra vida. Entonces, una de las preguntas que uno debiese hacerse sí o sí para comenzar el camino del Eterno es la siguiente. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el objetivo? Esto es una pregunta súper general, amplia, pero estoy seguro que muchas personas no tienen idea qué hacen en este mundo. Porque todos viven, la mayoría, estamos hablando del 90% del planeta, porque hay un 10% que es del Eterno, que sabe lo que hace, pero hay un 90% por lo menos, digo yo, para hablar en porcentajes, de personas que no tienen idea qué es lo que hacen en este mundo. Vinieron a este mundo y no tienen idea cuál es el objetivo, qué es lo que tienen que hacer, a qué se deben dedicar y cuál es la razón por la cual van a trabajar en este mundo. O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi misión? De hecho, nosotros venimos a la Keilah y nuestros hermanos se conectan también a la plataforma, ¿no es cierto?, para participar de los servicios. Y la pregunta que nosotros debiésemos hacernos es también, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Sí, pero ¿cuál es el objetivo último, final? ¿Quién es el objetivo final? Claro, porque pudiese ser que esto puede resultar, y como resulta en muchas religiones y en muchas congregaciones, lamentablemente, de distintas ramas, mesiánicas, cristianas, judías incluso, que esto es solamente para poder complacer nuestro ego, para sentirnos bien. Y que si no nos sentimos, porque el día que esto no nos funcione y el día que esto no nos haga sentir bien, lo vamos a dejar. ¿Me siguen? Entonces, pareciera ser que venimos para sentirnos bien. Venimos para satisfacer una parte de nuestra Neshama, nuestra alma, que requiere un sentimiento de complacencia espiritual, y por eso venimos, por eso participamos, por eso acudimos a estos eventos virtuales, presenciales, como quiera, pero hay una necesidad, por lo tanto esa necesidad es satisfecha de una u otra manera al participar. Y en cierta manera hay parte de eso, ¿no? Hay parte de eso. Pero el objetivo final, el objetivo principal por el cual yo
vengo aquí o participo de una comunidad o soy miembro del pueblo del Eterno, el objetivo final debiese ser Akadosh Baruj Hu. Ante todo, el Eterno es el bien mayor y el bien y el propósito y el objetivo final. Akadosh Baruj Hu, el Eterno, es el objetivo. Eso es la verdad. Sin embargo, vamos a ver que llegar ahí no es tan fácil. Y vamos a intentar ver cómo es que esta parashá conecta con todo este asunto. ¿Por qué? Porque en esta parashá tenemos... ¿cómo se llama esta parashá? Shemini. ¿Qué significa Shemini? Octavo. ¿Octavo de qué? Octavo día de la inauguración del templo, ¿seguro? No, hubieron 7 días anteriormente. Este día octavo es el primer día de Nisan. El 1 de Nisan es el día en el que se inauguró el Mishkan. ¿Ok? Pero hubieron 7 días antes. ¿Cómo se llaman esos días anteriores? Miluim. ¿Qué hicieron los sacerdotes en los 7 días anteriores a este día octavo? Moshe practicó junto con ellos, ensayaron el servicio coanítico, toda la queuná, todo el trabajo, toda la bodá se ensayó durante 7 días. Entonces, durante 7 días hubieron miluim, ¿no es cierto? Se prepararon, se vistieron, armaban y desarmaban el Mishkan, etc. Era un ensayo práctico de lo que debían de hacer, cómo tenían que hacerlo. Piensen en todo lo que está pasando aquí. El Eterno perdonó al pueblo por el tema del pecado del becerro de oro, ¿no es cierto? Viene la maravillosa oportunidad de Kadosh Baruj Hu de retomar, porque el Mishkan, hay varias opiniones, ¿eh? Hay 2 líneas fuertes. Una es que el Mishkan es Bedievet. Bedievet significa que es por causa del pecado del becerro de oro. O sea, que vino el Mishkan por causa del pecado del becerro de oro. Esa es la posición de Rashi. Y hay otra opinión que es Lehatjila. Lehatjila significa que no es por causa del pecado del becerro de oro, sino que el Mishkan siempre fue voluntad de Dios que existiera. ¿Cuál es la opinión que yo sigo? Lehatjila. El Mishkan siempre fue voluntad de Dios. Se retomó esta voluntad de Dios luego del tema del pecado del becerro de oro, que siempre existió, la voluntad de que Dios nos había mandado a hacer un Mishkan, una casa. Se retomó esta idea y empezaron, obviamente, los trabajos para poder construir el Mishkan, y ahora vienen los 7 días para prepararse para, ¿no es cierto? Moisés tuvo que ungir los utensilios, hay toda una preparación. Bueno, ese no es nuestro tema, es entretenido ese tema, pero no es nuestro tema. Y estuvieron ahí trabajando 7 días, ensayando, qué sé yo. Octavo día, viene el día de la inauguración. Piensen en esto. Inauguración. Las 12 tribus de Israel reunidas en torno al Mishkan. El día en que vamos a dar el puntapié inicial para la Avodat Hashem, para el servicio de Dios. Este día es comparable al primer día de la creación. ¿Por qué es comparable al primer día de la creación? Porque es el día en el que Dios de nuevo se va a revelar, su Shekinah se va a revelar a la humanidad. Así como el primer día de la creación, es decir, el primer día de Adán, Arishon, el primer hombre, Dios vivió con el hombre y habitó con el hombre y habló, dice, y había una voz del Eterno que se paseaba en el huerto, ¿no es cierto? Que hablaba con el hombre, porque la Shekinah estaba presente en el mundo. Y eso no volvió a suceder hasta que el Mishkan se construyó. Y hasta ese octavo día, eso volvió a suceder. Entonces dice la Torá, dicen los Jajamim, que la recreación del Mishkan conectó con la alegría de haber creado al hombre y con la alegría de que Dios venga de nuevo a morar en la tierra. Eso es el Mishkan. El Mishkan no es cosa poca, es algo súper, súper profundo, que muestra cómo Dios viene a morar en medio de la humanidad. Y fue tan alegre, fue un momento tan, pero tan genial, único. La presencia de Dios descendiendo visiblemente. Se veía la Shekinah sobre esa tienda que habían preparado los hijos de Israel. El día de la inauguración, genial.
Y dice, y los hijos de Aarón, pero el día de la inauguración pasó algo que no tenía que pasar, o pasó algo que sí tenía que pasar. Aquí vamos a ver que realmente es lo que Hashem quería, ¿no? Entonces, en todo este contexto de alegría, era como conectar con la creación de nuevo, en este contexto donde Dios quiere estar con el hombre, somos el pueblo elegido para traer a Dios, Dios vino a vivir en medio nuestro. El primer día de la inauguración, el hombre puede servir a Dios en su casa, Dios quiere vivir con el hombre y le permite construirle una casa. O sea, ¿me entienden? Dios se revela por un lado y por otro lado el hombre le sirve. Entonces, el Mishkan tiene dos objetivos: que Dios se revela y que el hombre sirva a Dios. Son dos cosas. De eso se trata la vida. Dios se revela a tu vida y tú le sirves. Dos cosas. En eso consiste tu vida si es que tú quieres. Y eso le va a dar todo el sentido a tu vida. Todo. Tú le sirves y Dios se revela. Graben eso, anótenlo. Tú le sirves y Dios se revela a tu vida. Y dice el capítulo 10. Los hijos de Aarón, permiso, voy a quitarme el talit. Ya. Entonces, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño. O sea, aquí hay un montón de midrashim, explicaciones de los jajamín, hay varias razones que nos van a decir qué es esto del fuego extraño, ¿cierto? Nadab y Abiú, ¿quiénes eran? Eran hijos de Aarón. ¿Aarón cuántos hijos tenía? 4. ¿Cómo se llamaban los otros? Eleazar y Tamar. Muy bien, Joseph. Eleazar y Tamar, ¿no es cierto? Y Nadab y Abiú eran los hijos principales de Aarón. Y ese hubiese sido nuestro tema hoy día, hablar qué fue lo que hicieron, qué fue lo que pensaron, cuáles son los midrashim, los comentarios, pero no vamos a hablar de eso, aunque tenía muchas ganas de hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de una palabra, de un suceso que está aquí dentro, que es pero muy corto, pero que habla mucho. Miren lo que dice la Torá. Dice, y tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que el Eterno no les había ordenado. ¿No es cierto? El Eterno no les había ordenado un fuego, ellos trajeron este fuego sin embargo, hay varias opiniones, ¿no es cierto?, de qué es este fuego extraño. La misma Torá nos dice después de este suceso que el Eterno va a prohibir que se entre con estado de embriaguez, ¿no? Uno no puede beber vino para poder entrar al servicio sacerdotal, al servicio de la Keuná en el Mishkan. Entonces, una de las razones es que entraron, ¿no es cierto?, que entraron ahí cufifos. Cufifos es en hebreo. Y entraron ahí un poco mareados. Esa es una razón. Otra razón que explican nuestros jajamim, que en realidad ellos pusieron el fuego de ellos, crearon un fuego y ese fuego lo pusieron sobre el altar. Había ya un fuego que había descendido del cielo. Sin embargo, ellos tomaron un incensario con otro fuego y pusieron ese fuego extraño sobre el altar. ¿Ok? Otras razones son, por ejemplo, que cuentan nuestros jajamín, bien corto, bien cortito, que explican respecto de este asunto, es que ellos pensaron en que ellos serían los líderes de Israel, Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Aarón y ellos dijeron, vamos a reemplazar muy pronto, en el futuro, a Moisés y a Aarón. Y de hecho dijeron y pensaron, ¿cuándo van a morir estos viejos? ¿Cuándo van a morir estos viejos? Y dice ahí el Midrash que el Eterno respondió y dijo, vamos a ver quién va a enterrar a quién. ¡Wow! O sea, de aquí aprendemos un montón de enseñanzas que tienen que ver con el ego, con la humildad, con perseguir honores, posiciones. O sea, este tema de Nadab y Abiú era un tema para haber hablado hoy día, pero no lo vamos a hablar. Vamos a seguir. Dice, surgió un fuego extraño, un fuego que el Eterno no había ordenado, y luego dice, surgió un fuego
de delante del Eterno que los consumió. O sea, ofrecieron un fuego extraño, midá que neged midá. Y del Eterno vino un fuego y los consumió. Dice el Midrash que entró un fuego por las narices de ellos, que no consumió sus cuerpos, sino que ardieron sus almas. Y eso fue lo que les quitó la vida. Sus cuerpos y sus vestiduras quedaron intactas. Y murieron delante del Eterno. Y dice, y mire lo que dice ahora en la Torá y la respuesta de Moisés después del suceso. La Torá nos trae un caso, una respuesta que es como, wow, interesante. Porque ellos hicieron algo que era incorrecto, por lo cual murieron, ¿no? Pero estaban expuestos a morir. En cualquier momento, según lo que dice Moisés aquí, tenían que morir. Entonces luego la muerte de ellos, si bien es parte de un error no forzado, algo que ellos cometieron, ¿no? No forzado porque no tenían por qué cometerlo, el hecho de su muerte era de una u otra manera una forma de santificar el nombre de Dios. Que miren lo que dice ahora. Moshe dijo a Aarón, apenas sucede este asunto, acerca de esto, acerca de la muerte de alguien, habló el Eterno. O sea, ¿cuánto habló? Antes. Para decir, yo seré santificado a través de mis cercanos y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea, Dios había dicho que Él sería santificado por medio de personas que sean cercanas a Él. Nadab y Abiú entonces no eran cualquier persona. Eran cercanos de Hashem. ¿Me sigue la idea, no? Y lo que ellos hicieron, si bien fue un error, y un montón de razones que nos trae el Midrash y las explicaciones que nos traen nuestros sabios de por qué lo hicieron, si bien también son actitudes y formas que no debemos hacer, al final el Eterno reconoce en ellos una grandeza. ¿Y de dónde aprendemos que hay una grandeza? En que la Torá cita este suceso como el suceso de personas que murieron santificando el nombre de Dios y que son cercanos a Hashem. ¿Ok? ¿No es cierto? Es contradictorio y es como extraño, ¿no? Lo que la Torá nos está mostrando. Pero no es nuestro tema hoy día. Lo vamos a analizar en algún momento. Es que este tema es súper interesante, pero no lo vamos a ver hoy día. Quiero que veamos lo siguiente. Miren. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y esta es la parte que vamos a ver. Dice, y Aarón quedó callado. Ahí está nuestra parasha. Dice, y Aarón se quedó callado. ¿Qué significa esto? ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a aprender un poco acerca de este pasaje. ¿Qué trajeron nuestros sabios después de que, piensen en esto, el primer día del trabajo más importante de un hombre en la historia de la humanidad? Este es el trabajo más importante. Ni ser presidente de Estados Unidos se compara a esto. Porque vas a servir a Dios. Dios, el creador, el Boré Olam, se va a revelar en una casa y tú eres el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y tú eres el encargado de presidir la inauguración de la casa de Dios. Imagínate cómo estaba ese hombre. Hashem se va a revelar ahí. Desde Adán a Rishon, que no vemos esto. Desde Adán que nos vemos que Dios se muestra al hombre y se revela a la humanidad. Y ahora lo vamos a ver en este desierto. Y yo, Aarón, pensaba él, soy el encargado de esto. Tremendo trabajo. Y no solo eso. Yo y Nadab y Abiú, mis hijos. ¿Cómo estaba Aarón? Estaba feliz. Estaba feliz, estaba nervioso, tenía temor que salga bien. ¿Habrá podido dormir ese hombre, no? ¿Habrá podido dormir? Estaban Nadab y Abiú, sus hijos, y él sentía najas, sentía satisfacción en su corazón porque sus hijos estaban con él en este momento tan histórico de la humanidad. Hashem va a venir hoy, este día octavo, a revelarse al mundo y yo voy a servirlo en su casa. Todo parecía ir bien, todo. Hasta que Nadab y Abiú traen este fuego extraño
que son hijos de Aarón, ¿no? Los hijos. O sea, Aarón los crió, les enseñó la Torá, les enseñó el temor a Hashem, los amaba, son sus hijos. Y estaban cumpliendo junto a su padre el deseo de servir a Dios y el deseo de su padre, que sus hijos puedan servir junto a él, a Kadosh Baruj Hu. Nadab y Abiú traen al Mishkan este fuego extraño y mueren. El día de la inauguración, Dios se revela en ese Mishkan y en ese mismo día 2 personas, que son los hijos del Kohen Gadol, mueren dentro del Mishkan. De película, ¿no? De película. Y sin embargo, la Torá nos dice que lo grandioso de esto es que Aarón guardó silencio. Guardó silencio, se quedó callado y siguió trabajando. No pudo llorar a sus hijos, no se desesperó, no pudo salir corriendo de ahí, no pudo hacer un escándalo, no pudo llamar a la esposa. No, él vio cómo todo esto sucedía y él tuvo que seguir haciendo su trabajo y se quedó en silencio. Piensen en esto, ¿qué harías tú? ¿Cómo te comportarías tú? Estás predicando, Felipe, estás enseñando, ¿no es cierto? Baruch Hashem, estás con una congregación, 100 personas, y Felipe está enseñando la Torá. Y de pronto viene alguien a decirte, se está incendiando tu casa. ¿Qué hace Felipe ahí? ¿Qué haría yo? Acaban de robarle el vehículo a tu esposa y yo estoy enseñando Torá. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos comportamos en ese momento? Humanamente hablando, nosotros le decimos a los hermanos, tengo algo que hacer, ¿no es cierto? Hasta aquí llegó el shiur y me voy. ¿No es cierto? Porque es la reacción más humana. Si no lo hago, lo más probable es que tenga problemas después, ¿no es cierto? Lo más probable es que, claro, después mi señora me dice, ¿y por qué no me viniste a ayudar? Pero es que, amor, estaba enseñando la Torá. Pero yo estaba en problemas, ¿por qué no viniste a ayudarme? ¿No es cierto? Y soldado que arranca sirve para otra batalla. Entonces, humanamente, nosotros hubiésemos nos comportamos de esa manera porque es muy humano. La reacción de Aarón ante ese suceso es una reacción fuera de todos los niveles humanos que podamos hallar, de las reacciones humanas que podamos hallar. Porque la reacción de él es una reacción sobrehumana. Lo que él hace, ve a sus hijos morir en el lugar donde Dios se revela y se queda en silencio y sigue haciendo la Avodat Hashem. Esa es una reacción de una persona única. Y es por eso que quiero que sigan esto. Aarón y todas las personas que están en la Torá son personas únicas, son personas grandes, son personas gigantes, son gigantes de la fe, gigantes. Por eso, entre paréntesis, cuando yo cito a Aarón, a Moisés, cuando cito a los jajamín, a los sabios, estamos hablando de personas que le entregaron su vida, entregaron su sangre, su sueño, su cuerpo, su riqueza, su objetivo. Hermano, usted está pensando en qué hacer en su vida, en asuntos materiales y superficiales, que tiene todo el derecho de elegirlo si quiere. Pero estas personas murieron a todos esos anhelos. ¿Por qué murieron? Rashi, Rambam, Maimónides, Nachmanides y todos los jajamín que existen, que son genios de la Torá, renunciaron a todos esos privilegios en esta vida por amor a la Torá. Entonces, usted que venga a decir, ¿no es cierto?, o que venga a pensar que ellos no son útiles para nuestro crecimiento y conocimiento, es una falta de modestia pensar así. Por no decir una gran arrogancia pensar así. Porque todos estos hombres son hombres que nos tienen que enseñar sí o sí algo a personas como nosotros. Personas que al primer problema dejan todo tirado. ¿Sí o no? Seamos sinceros, seamos honestos. Al primer problema nosotros salimos corriendo. Si usted le deja las llaves del Mishkan ese día, ¿qué hace usted? La verdad, ¿qué hacemos si nos pasa algo así?
Quizás, ¿no es cierto? Quizás. El tema es que Aarón tiene una reacción que es loable y por eso la Torá lo destaca. Y lo pone ahí, ¿no es cierto? En el centro del suceso y dice, y Aarón se quedó callado. ¿Me van siguiendo la idea, no? Del Shibur. Ok. ¿Qué dijeron nuestros sabios respecto de este asunto? Por ejemplo, opiniones de qué significa que se quedó en silencio. Torat Kohanim, el Sifra, dice que se destaca el silencio de Aarón porque no fue una pasividad, como que simplemente una indiferencia, no, sino que fue una, como dijo Felipe, una aceptación instantánea de la voluntad de Hashem, una aceptación del rigor y del juicio divino. Lo aceptó. Conocía la envergadura de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, sabía al Dios que le estaba sirviendo y lo percibía. Había una conciencia tan elaborada, ¿no es cierto?, de todo lo que estaban haciendo, que sabían que estaban jugando justamente con fuego. Ahora, Rashi dice, vamos a traer alguna respuesta solamente para introducirnos. Rashi dice, fue digno, después de hacer esto, de quedarse callado, fue digno que la palabra divina se dirigiera a él directamente. O sea, guardó silencio en este suceso y más adelante la Torá nos va a decir que Dios le va a hablar a él directamente, ya que la Torá, en otros pasajes, le habla directamente a Moisés. Le habló a Moisés para que dijera a Aarón, ¿no es cierto? Sin embargo, en Vaikra 10:8, más adelante, el Eterno le va a hablar a Aarón de manera directa. O sea, con esto logró un mérito de que Dios le hablara a él directamente, sin intermediarios. O sea, estamos aprendiendo que el silencio, la aceptación, el silencio, en medio de problemas, de pruebas, de dificultades, de todo esto, es una virtud que nos acerca a Dios. Rambam, con N, Ramban, explica y dice, Aarón estuvo en un shock total en ese momento, pero su silencio fue un control interno. Pueden cerrar la ventana, no hay problema. Si están con mucho frío, a mí también me dio frío. Tenía calor y ahora medio frío. Dice el Ramban que estaba en un shock total, pero su silencio fue un control interno absoluto, no expresó queja ni duda. Y también agrega un matiz. No significa, dice el Ramban, que no sintiera dolor por la muerte de sus hijos. Y en ese momento que no le haya sorprendido, no haya esto generado un impacto en su corazón, es evidente. No estamos hablando de Aarón, un robot, estamos hablando de Aarón, un ser humano que fue padre. Sino que externalizó este cuestionamiento que era natural, ¿no es cierto? Lo externalizó hacia el Eterno y aceptó simplemente el suceso y no lo cuestionó. Y aquí el Soforno trae otro comentario que me gustó mucho, que es lo que yo pienso. Dice, Aarón entendió en ese momento que sus hijos murieron, que es lo que la Torá va a decir más adelante, por su cercanía a Dios. Por eso dice, y yo me santificaré en mis cercanos. Y el Soforno dice, a veces el justo no habla, o sea, guarda silencio, porque entiende más de lo que sus palabras pueden expresar. O sea, hay veces que las palabras no alcanzan para decir lo que siento. No, eso es una canción. A veces las palabras no alcanzan para expresar la experiencia, a veces el dolor, incluso a veces la comprensión de una realidad. Aarón no habló nada porque comprendió todo lo que sucedió ahí en un momento, en un instante lo comprendió, pero no había palabra que pudiese argumentar, ¿no? Desarrollar la idea de lo que él estaba entendiendo, del proceso que estaba viviendo. Bien, qué importante entonces guardar silencio en las situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida. Guardar silencio.
Después ustedes me van a responder esta pregunta. ¿Qué importancia entonces tiene el silencio para Hashem? ¿Qué importancia tiene el silencio para Hashem? Me tienen que ayudar a volver ahí, ¿ok? Para el final de la parasha. Vamos a comenzar con otra pregunta para después volver con la pregunta final. La pregunta es la siguiente. El Midrash Rabbah y los Jajamim hacen y elaboran un cuestionamiento que les permite estudiar razones y respuestas en la vida y en la Torah. Y es la siguiente. Ellos preguntaron, ¿quién es el más querido para Dios? ¿Quién es más la persona que logra ser querida por Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a poner en una balanza y vamos a ver, ¿quién es la persona a la que Dios más le tiene estima? Lo quiere, lo valora, le cae bien, ¿cierto? Porque hay personas a las que Dios quiere. Uno dice, Dios ama a todo el mundo. Sí, es verdad, eso. En términos generales, Dios ama al hombre, Dios ama a la humanidad, pero seamos sinceros. Dios no le habla a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Dios tiene un trato distinto con cada uno de nosotros. Y hay personas con las cuales Dios no hablaría. ¿Sí o no? Sí, claro. Por ejemplo, respecto del profeta Bilam, que era un profeta del mundo gentil, la Torah dice que Dios no era para Dios desagradable hablar con Bilam. La Torah dice que la relación que Dios tenía con Bilam, a Dios le parecía detestable hablar con él. Y sin embargo hablaba con él porque Bilam era una persona que podía y tenía la capacidad, dada por Dios, de poder entrar a niveles superiores que le permitían bajar la palabra de Dios. Por eso la profecía dice, y tomé yo las palabras, ¿no es cierto? Las palabras de mi boca, las colgué y las tomé. Estaban colgadas del cielo. A todo esto, para que ustedes sepan, las profecías, la palabra de Dios, ¿dónde está? Cuelga desde los cielos. Está ahí. Las palabras de Dios están colgando desde los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Subir, tomarlas y ponerlas en nuestro corazón. Entre paréntesis, ¿se dieron cuenta todo lo que cuesta servir a Dios a veces en un servicio? Esta mañana cuesta conectar con el Eterno. Cuesta muchas veces generar una conexión con Él. ¿Saben por qué? Porque el alma, Yeshua dijo, el espíritu está siempre dispuesto. Pero sobre el espíritu hay un montón de cáscaras. Cáscaras, preocupaciones, desmotivaciones, falta de fe, falta de gratitud, falta de alegría. Por eso la gente no puede conectar con Hashem, porque tienen cáscaras. Pero abajo de esas cáscaras hay un alma que necesita conectarse con su Dios, necesita conectarse con su Creador. Tiene que esa alma salir de esas cáscaras y bajar las palabras de Dios para que esa alma pueda conectarse con su Creador. Y ese es un trabajo que usted tiene que hacer. Usted lo tiene que hacer. No puede estar aquí o allá o donde sea, impávido, ¿no es cierto?, sin hacer el esfuerzo de hacer que su alma conecte con los mundos superiores. ¿Ok? Porque si no, usted finalmente no se beneficia de servir a Hashem. Hay que obtener ese beneficio. Y para eso hay que subir más allá. Paréntesis, cierre de paréntesis. Entonces, el Midrash pregunta, ¿quién es el hombre más querido? Y hay varias respuestas que nos trae el Talmud y que nos trae el Midrash. Algunas son, por ejemplo, el que no responde cuando lo ofenden. Dios quiere a las personas que, si tú lo ofendes, esa persona no te responde de vuelta. A Dios le cae bien a esa persona. Lo estima. Si te ofenden, ¿te quedas callado o respondes? ¿Cómo eres tú? ¿O vas de vuelta de inmediato con la respuesta? Te dice que la persona que es querida para Dios es la persona que a la que ofenden se queda en silencio, callada. Otra cosa que nos trae el Talmud es que Dios quiere, escuche, Dios quiere al que no se enoja.
El que no se enoja. Hay personas que no se enojan. Y hay personas que se enojan muy fácilmente. El enojo no es una buena virtud. El enojo es una mala cualidad. Nos desconecta con nuestra familia, con los seres que nos rodean, nos desconecta con Dios, nos desconecta con la esencia de la vida. El enojo es una forma, escuchen, el enojo es una forma de arrogancia. Y la arrogancia es una forma de distancia de Dios. Porque Dios al arrogante lo mira de lejos. Y el enojo es un hijo de la arrogancia. Es una mala cualidad. El enojo no debiese ser una costumbre ni un deporte en nosotros. Y lamentablemente, a veces es una costumbre enojarse siempre, por cada cosa, por todo. Y lo normalizamos. Entonces vivimos enojados, vivimos molestos, y eso genera arrogancia, genera distancia, y Dios no quiere al arrogante. Y es por eso que el que no se enoja, el que intenta estar no enojado siempre, ese es querido por Dios. Mire qué bonito. ¿Sigamos? ¿Sí? Ok. Otra persona a la que Dios ama, dicen nuestros sabios, el que no se emborracha, el que no es ebrio, esa persona es querido de Dios. ¿Ok? También tenemos que Dios ama al pobre o quiere al pobre que se encuentra algo y lo devuelve. Un pobre que encuentra algo en el camino está pobre, que es valioso para otra persona. Quizás esa riqueza que se encontró puede arreglarle la vida, el día. Hay personas que se han encontrado millones de pesos. En Chile hay varios casos así, ¿no? Y se hacen famosos. Y que van a la comisaría a devolver el dinero. Personas pobres. Lamentablemente después la persona dueña del dinero recibe su dinero y 10.000 pesos le dio al que encontró el dinero. Hay casos que sí, hay casos que no. Pero Dios ama a este pobre honesto, a este pobre que es capaz de entregar aquello que no es suyo, incluso él estando en una gran necesidad. Fíjense en todas estas virtudes: el que no se enoja, ¿no es cierto? ¿Qué más? El que no se emborracha, el que no responde cuando le ofenden, el pobre que encuentra algo y lo devuelve. El rico es amado de Dios cuando ayuda a los demás, pero lo ayuda en silencio, calladito. Mira la virtud, ¿no? La virtud de estar en silencio, calladito. Si usted ayuda, que nadie sepa que usted ayudó. Calladito. Porque si ayuda, si habla y comenta lo que usted hizo, eso ya es vanagloria. Ahí está su pago. Y Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que usted ande divulgando todo lo que usted hace. Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Así dijo Yeshua. Ok. Ahora, hay una persona que es querida de Dios, pero que es más querida sobre todas las personas. Y es la persona que sufre y que sin embargo guarda silencio. Esa persona está en un nivel muy alto. Una persona que no se queja. Una persona que no todo es una respuesta instantánea a la situación en la que está viviendo y experimentando. Un sufrimiento. Todos tenemos problemas en la vida. Pero hay problemas y problemas. Hay sufrimientos y sufrimientos. Y les voy a decir una cosa. Hay personas que se quejan constantemente. ¿Saben lo que nos falta? Nos falta vivir en una sintonía constante de gratitud. Y las personas somos, me incluyo, las personas somos personas que están en una constante dinámica de negatividad. Todo es negro, todo es negativo. Por eso al principio de la reunión quise hacer esa tefilá, porque a veces no damos ni entendemos qué es lo que realmente hay para nosotros. O sea, hermanos queridos, tenemos hermanos que están pasándola peor que nosotros. Nosotros podemos y tenemos
a nuestro haber, cosas que otros no tienen. Cosas materiales, económicas, superficiales, pero también salud que otros no tienen. Y sin embargo, vivimos teniendo mucho, vivimos teniendo de todo, en gran abundancia, con un caracho de 2 metros, hermano. Con una actitud mal agradecida constante, una negatividad constante. Somos negativos, personas negativas, nos quejamos por todo, lloramos por todo es terrible. Y lo peor de todo es que lo que te pasa a ti es terrible, pero lo que le pasa al otro no es terrible. ¿Me entienden, no? O sea, pensamos en nuestro dolor, porque lo que nos pasa a nosotros es lo más terrible del mundo. Pero no vemos que hay personas que están en una realidad peor que la nuestra y que sin embargo luchan contra esa realidad todos los días de su vida. Y hay personas que nos muestran y nos dan lecciones de gratitud desde esa situación, desde esos problemas, desde esas dificultades. Nos muestran cómo es servir a Dios con alegría. Y se esfuerzan por hacer cosas que otros no hacen. Yo digo, yo cuando fui a Cuba, conocí a los hermanos de Cuba. Fue la mejor cosa que me ha pasado hasta el día de hoy en el servicio a Dios, ir a Cuba. Porque conocí a personas que no tienen nada, pero nada, en relación a lo que yo tengo. No tienen ni las posibilidades, ni las oportunidades. No tienen ni los bienes económicos que nosotros tenemos en esta parte del mundo. Y, ¿para qué decir en otras partes del mundo? Como Estados Unidos y países que están desarrollados. Chile no es un país desarrollado. Subdesarrollado, y sin embargo tenemos un montón de oportunidades. Ahí conocí gente que se esfuerza por servir a Dios constantemente y no se quejan. No se quejan. No he conocido gente más alegre que la gente de Cuba. ¿De verdad? Gente alegre. Están contentas con lo que tienen. Pero son alegres de verdad, no alegres que fingen alegría. Personas que están alegres verdaderamente. Conocí a un hermano que tomaba a su familia y la sacaba en caballo. 5 kilómetros, por lo menos, caminaban desde su casa para salir a la carretera. Caminando en caballo junto a sus mocosos chicos, a sus chiquititos. Y el hermano llegaba caminando, se demoraba como 1 hora y media para llegar a la Keila. Y ahí estaba el hermano, alegre por servir a Dios. ¿Saben cómo nos miraban esos hermanos a nosotros? A mí y al rabino, éramos como ángeles. El rabino tiene las manos grandes y tiene los dedos largos. Un hermano le dijo, rabino, le hago una pregunta, ¿usted es un ángel? ¿Por qué? Le dijo, es que usted tiene los dedos como marciano, le dijo. Es que tiene los dedos grandes. Claro. Entonces, fíjense, ellos nos miraban a nosotros como que éramos enviados de Dios. Enviados de Dios. Pensaban que nosotros éramos personas, pero súper arriba. Y la verdad es que ellos nos estaban enseñando a nosotros. Ellos nos estaban enseñando a nosotros a servir a Dios, a amarlo, a quererlo, a vivir para Él. Ellos nos dieron lecciones. Nosotros le dijimos al rabino, ¿qué vamos a enseñar allá? Y el rabino nos miró y nos dijo, no vamos a enseñar nada. Ellos nos van a enseñar a nosotros. Acuérdense de mí, nos dijo el rab. Hecho y hecho. Hecho, dicho y hecho. Así sucedió. Fuimos ahí a Cuba y ellos nos enseñaron, y hasta el día de hoy nos enseñan a servir a Dios con sus corazones agradecidos. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Y por qué te cuesta tanto ser una persona feliz, agradecida? Tienes mucho. Tienes más de lo que necesitas incluso. Más de lo que necesitas. ¿Y cuánto te la juegas por el Eterno? ¿Cuánto tú le entregas al Eterno? No, que tú siempre estás ocupado, tienes cosas que hacer. Tus cosas son más importantes. Tenemos que meditar mucho dónde está nuestro corazón. Y es por eso que Aarón es el ejemplo de una persona abnegada, realmente abnegada, al quedarse en silencio
en una situación dolorosa, no escapa, sino que sigue sirviendo a su Creador. Nosotros no estamos en ese nivel. Y hacia allá debemos apuntar. Ahora, sigamos contestando esta pregunta, que no la hemos contestado. ¿Quién es entonces el más querido para Dios? Los que son insultados y no responden. ¿Se acuerdan de Yeshua que insultaba? Lo insultaban y él se quedaba en silencio. Decía, no abrió su boca, ¿no es cierto? Lo maldecían y él no abría su boca. Y sobre ellos dice el versículo, los que le aman son como el sol en su fuerza. ¿Ah? Los que le aman al Eterno. El Talmud, la Gemara, dice, no existe un querido para Dios. Escuchen, de aquí vamos a aprender algo inteligente, muy lindo. No existe un querido para Dios tan grande como una persona que es enviada a hacer algo, o sea, el enviado, el shaliach, esa persona que es enviada a hacer un trabajo y que se dirige a hacer ese trabajo. Por eso yo les hice la pregunta al principio, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Cierto? Esa fue la primera pregunta. La vamos a responder. No existe una persona más grande y amada para Dios que una persona que es enviada, un shaliach, a cumplir una misión, a cumplir un precepto y que da la vida para tener éxito en el objetivo por el cual ha sido enviado. O sea, la persona más amada de todas, claro, está el que guarda silencio, que ya está en un nivel muy alto, pero hay otra persona que está en un nivel, pero así, ya esta persona, lo que le pida al Eterno, esta persona es amada por Dios, querida por Dios, pídeme lo que tú quieras y te daré por herencia las naciones. ¿Me siguen, no? Por eso dice el Salmo, pídeme, hijo, tú lo que tú quieras y yo te voy a dar a ti las naciones. Porque él fue enviado y fue una persona que entregó su vida por la misión, ¿no es cierto?, que Dios le mandó, que Dios le pidió. Tenemos entonces que el que cumple una misión, el que hace lo que Dios le pide, esa persona, Dios la ama. Y tenemos el caso de un hombre que se llama en la Torá, que se llama Eliezer. ¿Se acuerdan de Eliezer? El siervo de Abraham Avinu. ¿Cuál era la misión de Eliezer? Encontrar a la esposa para el hijo de su amo, que era Isaac. O sea, la misión de Eliezer era, anda a la casa de mis parientes, de mis familiares, y encuentra una mujer para mi hijo. Y Eliezer hace todo un tema, ¿no?, para conseguir esto, y Eliezer era un hombre de Dios. Significa ayuda de Dios. Eliezer significa Dios me ayuda, ¿no? Y Eliezer va a hacer una tefilá, una oración en el camino, le dice a Hashem, cuando yo llegue ahí a la fuente y si se acercan las niñas, las chicas, a dar agua a sus animales y una de ellas se acerca y me ofrece agua a mí y no contenta con eso, también le da de beber a mis camellos, que esa sea la persona a la cual Hashem tú has elegido para tu siervo Isaac, para el hijo de mi amo. O sea, Eliezer era una persona de emuná, una persona de fe, y es tan para él importante cumplir su misión, ¿no?, que elabora una tefilá y de ahí se aprende un montón de leyes de cómo orar, de cómo... Y la Torá, que yo quiero que sigan esto, la Torá se preocupa de contarnos eso. La Torá eso lo deja por escrito, ¿no es cierto? Luego ustedes saben lo que sucedió. Llegó Ribka, le ofreció agua a él, le ofreció agua a los camellos, ¿no es cierto? Y él entendió que era la mujer que Dios había elegido para Isaac. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces esta historia aparece en la Torá? 3. 3 veces. Se repite esta historia. Primero el suceso. Después, Eliezer cuenta el suceso y luego lo cuenta Ribka. O sea, la Torá lo explica 3 veces y lo cuenta de manera detallada. Si usted lee la parashá donde esto pasa, uno no entiende por qué la Torá tantas veces repitió el suceso y si ya me lo contó. ¿Por qué lo repite? Porque cuando alguien ejecuta la misión para la cual ha sido enviada y lo hace con toda disposición y entrega su vida por esa misión, se transforma en una persona amada de Dios, querida por Dios, y por eso Dios lo muestra mucho, lo repite mucho.
hace que sea notorio, porque lo que Dios está diciendo ahí, mira cómo es mi siervo enviado, que hace lo que yo le pido, es querido para mí. ¿Me entienden? Es querido para mí. El trabajador del año, sí, sin duda alguna. Fíjense entonces, el enviado de Dios es la persona que hace su misión. Ahora vamos a responder la pregunta que hicimos al principio. Si la persona es una enviada de Dios a este mundo, la persona tiene que hacer en este mundo dos cosas. Primero, el objetivo es Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? La Torá y las mitzvot. Nosotros como Keilah, como Cajal, para que todos los que estén aquí escuchen, ¿cuál es la meta de la Keilah? Claro, sí, servir a Hashem, pero ese es, digamos que es el resultado final. El resultado final es servir a Hashem. Pero el objetivo es la Torá. El objetivo es llegar a la Torá, sumar Torá. O sea, conocer de la Torá, aprender de la Torá. Ese es el objetivo que tenemos la meta que tenemos como Cajal, que es la meta del pueblo de Dios. La meta es aprender de la palabra de Dios, de la Torá de Hashem, aprender más y más. Sí, eso es. Esta Cajal no es una Cajal que saca demonios, esta no es una Cajal, pero los va a sacar. Esta no es una Cajal que sana enfermos, pero los va a sanar, ¿me entienden, no? Esta es una Cajal cuya meta es aprender de la Torá. Esa es la meta. Aprender Torá para luego vivirla, para luego cumplirla. Esa es la meta. Entonces, la primera meta del pueblo de Dios es Torá y Mitzvot en el mundo. Eso es. Torá y Mitzvot, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora hay otra misión, que es la misión tuya, particular. Ahí cambia la historia. Entonces, hay una misión que tenemos como pueblo, como Cajal, como Keilah, como pueblo de Dios, que es la Torá y la Mitzvot. Pero tenemos una misión individual, cada uno de nosotros, con nombre y con apellido. Y esa misión tiene que ver solamente contigo. Por ejemplo, si tú eres una persona arrogante, esa es tu misión en el mundo. Trabajar con tu arrogancia, con tu petulancia, con tu ego. Tú te vas a dedicar toda tu vida a controlar eso. Toda tu vida, porque eso no se va a ir. Eso tú lo vas a controlar, tú lo vas a aprender, tú lo vas a dosificar, tú lo vas a limitar. Tú te vas a conocer tanto que tú vas a transformarte en una persona humilde. Pero la naturaleza tuya hace que tú seas una persona arrogante. Hay un midrash que habla de Moisés. No sé cómo es que se llaman las personas que escriben y que dibujan los rostros de las personas para poder luego decir las características emocionales de alguien por medio del dibujo del rostro de alguien. Hay un nombre técnico. O sea, tú dibujas el rostro de alguien y tú dices esa persona es emocionalmente enojona. Bueno, hay un nombre técnico para eso. Hay una persona que dibujó el rostro de Moisés. Esto se cuenta en un libro. No me acuerdo en el libro en este momento. Pero se cuenta en un libro. Y que al ver el rostro de Moisés, el resultado de la persona que hizo el análisis es, esta persona es iracunda, enojona y altiva. Y le trajeron a Moisés el dibujo y Moisés respondió, efectivamente, yo soy así, enojón, iracundo y arrogante. Eso soy yo, pero he trabajado toda mi vida para transformarme en lo que soy. Por eso la Torá dijo que él era el hombre más humilde del mundo. ¿Me entienden, no? Entonces hay una misión individual, particular. ¿Cuál es tu misión en la vida? Tú lo sabes. Si eres una persona quejosa, que se queja por todo, que todo es un dolor, que todo es un sufrimiento, tu misión en la vida es ser una persona alegre, con gratitud. Ese es tu tikkun, ¿no? Tu corrección. Ese es tu trabajo, darle la vuelta a eso. Si una persona que va tras los placeres, tras los deseos, esa es tu misión en la vida, tienes que corregir eso, trabajar con eso. ¿Cuál es tu misión en la vida? Particular. Ya, ok. Entonces tenemos dos misiones. Torah y Mitzvot y la individual. Que tiene tu nombre y tiene tu apellido. Falta de fe, falta de alegría, mucha arrogancia, falta de humildad. Una persona muy asidua a lo material, solamente preocupada de lo superficial, solamente preocupada de lo terrenal.
visiones individuales y particulares. Ok. Contrato a Felipe y lo pongo a trabajar conmigo. Felipe es informático, ¿cierto? Le gusta la computación. Le digo, Felipe, mira, de ahora en adelante vas a trabajar conmigo. Le doy un escritorio, le doy un computador. Pero resulta que ese día, yo como patrón y como jefe, le digo a Felipe, vas a trabajar, Felipe, con la batería que queda del computador, no te voy a dar cargador. Y además le voy a meter al computador un virus. Y tienes que trabajar así. Entonces después del día, Felipe me dice, pero ¿tú cómo quieres que yo trabaje para ti así? O sea, tú me dices, haz un trabajo, cumple las metas, envía los correos, cumple los objetivos, me retas, me reclamas, me exiges. Quieres que yo sea el mejor en lo que yo hago y tú me das un computador que no tiene cargador y que más encima tú le colocas un virus. ¿Cómo es posible que tú me exijas algo así? ¿Tiene sentido eso, no? ¿Tiene sentido que yo le entregue un trabajo así a Felipe? ¿No? Ok. Ok. Entonces nosotros venimos a este mundo a hacer un trabajo. Y sin embargo, el Eterno nos envía problemas, nos envía dificultades. No nos da un computador con cargador. Es más, nos da un computador sin cargador. Nos da un computador con virus y nos pide que hagamos el trabajo. ¿Es justo eso? ¿Es justo, no? Hermanos, ¿es justo? Es justo que el Eterno nos diga, tienen que hacer una labor con la Torá y con las mitzvot, y luego tienen que hacer un trabajo y una misión, pero además Él nos envía problemas, nos envía dificultades, nos envía a personas que nos va a desafiar en nuestra arrogancia, en nuestro ego, en nuestra falta de humildad. Nos va a enviar situaciones para que nos quejemos más, para que seamos menos agradecidos. Nos va a costar más venir a la Cailá. Justo el día de Shabbat nos van a pasar cosas para que no vengamos. Cuando no queremos venir nos pasan cosas y cuando queremos venir nos pasan cosas. Cosas que nos desmotivan, cosas que no permiten que yo quiero servirte a Hashem, pero tú no me ayudas. ¿Sí o no? Yo quiero servirte a Hashem, pero tú haces todo lo posible para que yo no te sirva y para que yo no haga tu voluntad. Entonces pongámonos de acuerdo. Usted quiere que yo le sirva, pero usted me da un computador sin cargador. ¿Cómo funciona? ¿Sí o no? Bueno, vamos a responder esto. La pregunta entonces que debemos hacer es, ¿qué pasa cuando a nosotros no se dan las cosas como debiesen darse y sin embargo Dios espera de nosotros un resultado distinto? ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Cuál es finalmente la razón de todo esto? A Aarón lo pusieron a hacer un trabajo. Y ese día, el día de la inauguración del Mishkan, el día del trabajo, el día más importante para él, tenía que salir todo bien y sale todo mal, se mueren los dos hijos ahí. Y él nos muestra con su ejemplo y se quedó callado. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante los desafíos y los problemas que tenemos? Un montón de problemas por servir a Dios, un montón de problemas para estudiar la Torá. ¿Saben cuál es la respuesta? No es lo mismo. Porque, a ver, ¿qué pasaría, Felipe, si tú tuvieras todo solucionado? No tienes deudas, tienes paz, tienes tranquilidad, tienes una buena cuenta corriente, no tienes enfermedad. Usted no tiene que trabajar porque él tiene en demasía, ¿no es cierto? Entonces está todo tan tranquilo y te sientas a estudiar Torá y a buscar al Eterno y a orar y Baruch Hashem, está todo en paz, ¿no es cierto? Y así permanece siempre así. Tu vida es un verdadero paraíso donde no hay problemas, todo se da, ¿cierto? Va a trabajar, es el mejor. Le pagan un tremendo sueldo, nunca se enferma, sabe Torá, pero mucha Torá. La mamá lo quiere, el papá lo quiere, se lleva bien con sus hermanos, tiene buenos amigos. O sea, una persona que todos lo quieren, está rodeado de bien. Todos queremos eso. Queremos paz, queremos que nuestra esposa nos quiera, queremos que nuestros hijos nos quieran, que nuestra mamá nos quiera, queremos un buen trabajo, todos queremos paz. Y decimos, cuando esto suceda,
voy a poder estar tranquilo para poder servir a Hashem. ¿Sí o no? Ahí voy a poder estudiar Torah tranquilo. Y resulta que la Torah nos muestra que la Torah que vale la pena y que el servicio a Dios que vale la pena es un servicio a Dios cuando hay caos. O sea, no es lo mismo decir Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, cuando a ti te va bien siempre, a decir Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, cuando Dios te ha quitado tus hijos. No es lo mismo. No es lo mismo estudiar una hoja de Torah, corriendo para allá, para acá, porque tienes que salir a trabajar, porque tienes que tener dinero para poder sustentar a tus hijos. Pero el único momento que tienes en el día, tomas ese tiempo y lo separas para Dios. Esa hoja de Torah vale más que leerte toda la Torah. Cuando tú contra viento y marea, ¿me entiendes, no? Cuando tú contra viento y marea, contra todos tus desafíos, contra tu ego, contra tu falta de gratitud, contra tus problemas, contra tu desmotivación, tú dices, voy a buscar a Dios porque esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que hacer, a esto vine a este mundo. Eso es más valioso que haber orado tranquilamente y haber dicho Shema tranquilamente. ¿Me siguen, no? De eso se trata. Y esto lo aprendemos de lo siguiente. ¿Se acuerdan que al principio les dije que cuál era lo valioso, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el silencio es tan valioso para Dios? Hay una regla, vamos a responder esto ahora. Y la vamos a explicar de la siguiente manera. Con esto terminamos. Hay una regla que tiene que ver, una regla lágica que tiene que ver con el shaliach. El shaliach es un enviado. Shaliach significa enviado o emisario, que es una persona que va a hacer algo por otro. ¿Ok? ¿Cuál es la regla? Por ejemplo, ¿se puede hacer biur hametz, es decir, la búsqueda del hametz, por medio de un shaliach? Sí se puede. O sea, yo le puedo pedir a una persona, oye, hoy día no tengo tiempo para cumplir la mitzvah de buscar el hametz, anda tú y hazla por mí. ¿Está permitido eso en la halajá? Está permitido. ¿Por qué está permitido? Porque el enviado es como tú. Es su representante. ¿Se puede divorciar a una persona, a una mujer, por medio de un shaliach? No la quiero ver más. Entonces contrato a un shaliach, ¿no es cierto? Y le hago un sefer keritut, una carta de divorcio, y la envío por medio de alguien, y según la halajá se puede hacer, y se queda divorciada la persona por medio de un enviado. O sea, ni siquiera tengo que ir yo personalmente, sino que esto puede hacerse así según la halajá, por medio de un enviado. ¿Por qué? Porque el enviado es como, ¿no es cierto? Como uno. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua respecto de él como enviado? ¿No es cierto? Que él era el representante, el enviado de su Dios, ¿no? De su Padre. ¿Se puede, por ejemplo, encender las velas de Hanukkah por medio de un shaliach, de un enviado? También. Tú le puedes decir a la persona, hoy día no voy a alcanzar a llegar temprano, a la hora para poder encender las velas, haz tú por mí la mitzvah y enciende las velas en mi hogar. Sí, la cuenta del Omer. Y hay muchas otras reglas que se pueden hacer por medio de una persona enviada, porque el enviado es como tú, o sea, te representa. ¿Me siguen? Aprendemos de esta halajá que el enviado es como tú. Esta es una regla para la vida. Si nosotros somos enviados de Dios en este mundo, entonces, si Dios nos envía computadores sin cargador y con virus, o Dios nos envía problemas para que nosotros tengamos dificultades y aún así nos exige que hagamos nuestra misión y nosotros nos entregamos a esa misión con todo, Dios sabe que la vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque el enviado es como Hashem. Tenemos la fuerza de Hashem. ¿Me entienden, no? El Eterno es nuestro mandatario y somos enviados de Él a este mundo y tenemos la fuerza de Hashem. Y por eso dice la Torá que Él no pone carga o no nos tienta más de lo que nosotros podemos soportar,
Porque Hashem no va a cargar más nuestras vidas de aquello que nosotros podemos sobrellevar. Los desafíos que Dios nos manda, los problemas que Dios nos manda, son problemas, desafíos que tienen que estar. Y con ellos tenemos que servir a Dios. Porque esa Torah es la que vale la pena. Ese servicio es el que vale la pena. ¿Y por qué? Porque somos enviados de Él y tenemos la fuerza de Él, el koaj de Él, el poder de Él, para poder sobreponernos. Y esta es la importancia del silencio. Dice el Teilín 55:22, dice así. Lejadu Maya Teilá Elohim Betzivo. Dice, para ti, para el Eterno, el silencio es alabanza. Para ti, Hashem, el silencio es alabanza. Oh Dios en Zion. Bet-Zion, no Bet-Zivo, Bet-Zion. Leí mal ahí el texto. Cuando nosotros salimos de esa esfera donde somos como niños a los cuales Dios les tiene que responder todo, les tiene que dar todo, les tiene que contestar todo, porque si no, no le servimos, porque si no nos enojamos con Él y le metemos un abogado. Cuando salimos de esa situación y nos transformamos en personas que a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestros problemas, dificultades que tenemos, realmente queremos cumplir nuestra misión en este mundo, que es la Torah y la mitzvot, y mejorarnos como seres humanos, entonces nuestro silencio, nuestra aceptación de esa situación se transforma en una alabanza para Dios. Y eso es lo que Aarón a Cohen hizo. Guardó silencio y su silencio se transformó en una verdadera alabanza para Hashem. Amén. Amén. Que el Santo bendito nos bendiga. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante, Felipe. Shalom a todos, espero que estén bien. More, lo que yo quería comentar es que para que uno pueda llegar a ese punto, uno tiene que aceptar que Hashem está por sobre todas las cosas, porque si uno no es capaz de ver eso y que el Santo bendito es el que da y el que toma, es muy difícil llegar a ese punto. Entonces, como usted bien dice, Aarón dijo, bueno, o sea, yo le estoy sirviendo a Hashem y si quiere Hashem me toma mi vida y la de todos nosotros. De hecho, creo que el único como que hizo algo distinto fue Moshe, porque el Eterno le dijo, yo podría borrar a toda esta nación y darte una nueva. Y él se fue como en contra de lo que Hashem le estaba ofreciendo. Pero aún así era para poder servirlo. Pero de por sí, aceptar a Hashem es saber que todo es para bien. Es difícil, es súper difícil. Pero, y cuando a uno le suceden ciertas cosas, uno tiene que continuar caminando, bueno, en mi caso yo junto a mi esposa, y sabiendo que Hashem va a hacer que las cosas sean mejores y pidiéndole al Eterno cada día que Él haga que la emuná en Él, la fe en el Santo Bendito va a crecer, o sea, la fe que en nosotros va a crecer y que siempre se fortalezca, porque la verdad es que es difícil como enfrentarte a estas situaciones y no decaer. Pero aún así hay que ser constantes y por eso es bueno reunirnos, por eso es bueno estar junto a gente que te hace ser mejor y ver que puedes, ¿cómo se llama esto? Y también pensar en que nosotros no estamos viendo lo peor y que siempre podemos ayudar al resto. Eso. Espero que Hashem ayude al que está pasando por una situación complicada, que lo levante y que nosotros como Keilah podamos estar para el resto, que podamos dejar de lado nuestro egoísmo y de esa manera poder ver que tenemos
como usted bien decía, cosas buenas, una vida. Quizás tenemos enfermedades, un sinfín de cosas y dificultades, pero estamos aquí, podemos seguir clamando al Dios vivo que está por sobre nosotros, podemos seguir dándonos cuenta de que tenemos buenas cosas y que Hashem es bueno con nosotros. Eso. Amén. Amén. Podemos seguir sirviendo al Eterno en medio de la tempestad, ¿cierto? O en medio de nuestras limitancias. A veces no son tempestades, son simplemente límites, carencias. Pero Dios quiere que estén ahí. ¿Perdón? Traumas, sí, muchas cosas que están ahí, pero son necesarias. Dios quiere que estén ahí, que ahí seamos servidores de Él. Amén. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario acá en Zoom? Nuestros hermanos, hermanas. Shalom, bendito Moré. Bendiciones, hermana Mar. Aló, Sí, la que el escuchamos. Eterno les bendiga. Amén. Que se oyó muy poco. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Bueno, respecto a lo que dijo nuestro bendito hermano de que acaba de hablar, eso es cierto. Muchas cosas, cuando uno tiene la convicción, la conciencia de que uno está claro en este camino, ¿verdad? De servir al Eterno, uno tiene que hacerlo de una manera eficiente, sea como sea. Porque cuando el Eterno nos trae este camino, es para obedecerle, es para hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Con todos nuestros problemas que podamos tener, ¿verdad? Nosotros tenemos que eh, eh, disciplinarnos, ordenarnos para poder cumplir con esos mandamientos que Él dice que tenemos que hacer, cumplir y hacer la voluntad de Él de una manera eficiente, como hijos del Eterno. Porque eso es lo que quiere el Eterno, hijos eficientes, hijos obedientes, hijos fieles, que a pesar de las circunstancias y los problemas que podamos tener, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra mente en Él, poner nuestros sentimientos, poner todo nuestra capacidad en todo lo que Él nos puede dar y esperar su voluntad con toda la calma, con toda la paciencia, ¿verdad? Como hizo el bendito Aarón, ¿verdad? Que todo lo tomó con una tranquilidad, con una calma y entonces el Eterno nos recompensa. Yo le digo por experiencia, he pasado también situaciones y espero la voluntad del Eterno. El Eterno me ha bendecido en muchas cosas, pero hay que hacer la voluntad del Eterno, hacer las cosas que Él dice que tenemos que hacer, porque de nada me vale a mí yo estudiar Torah, estudiar y leer, pero no ser obediente a la palabra de Él, no ser contumaz a la palabra de Él. Eso para mí, no sé cómo será eso. A veces ni lo entiendo, a veces ni lo entiendo. Pues, bendición. Salud. Bendiciones, shalom, muchas gracias. Hermana Daisy, ¿usted también quiere comentar algo? Pues More nos deja en silencio, porque de las dos cosas que se tocó en esta parasha, tanto del caso de los hijos de Aarón como el caso de David, cuando se entristeció por ver que llevaban el arca y este varón, Uz, iba a USA. tomar el arca y para no dejarla caer y muere. Dice que David se entristeció. Y también me recordó mucho este pasaje, Moré, en donde el Señor llama a Moshe a libertar al pueblo de Israel y cuando iba en camino, dice que el Eterno lo iba a matar. O sea, después de verlo llamado, el Eterno lo iba a matar y Séfora, la esposa, en ese mismo momento corta, circuncida al bebé y le tira al ángel el prepucio como para que se vaya y uno no entiende. Y yo pienso, More, que pues pensando en tantas cosas de lo que usted nos enseña hoy, eh, pienso que el camino a la madurez espiritual es aceptar que el mismo que nos ama nos puede hacer daño, nos puede herir. Es decir, saber
que incluso en el momento en que Él me pueda herir, ahí incluso está su amor por mí. Y cambiar ese paradigma, sobre todo a los que venimos del cristianismo, cuando nos dicen que Dios todo el tiempo es amor y es amor y es amor, Claro. y que ese amor solo se puede traducir en bendiciones y cosas buenas. Romper ese paradigma es bien difícil, More. Y pues también quería compartirle al hermano Felipe eh, en su situación. El día que murió mi hermano, nosotros vivíamos en Bogotá ambos y era Semana Santa. Entonces, los dos nos quedamos de encontrar en un lugar para tomar el viaje y volver. Y mi mamá nos estaba esperando aquí. Ese día era un sábado y mi madre iba al ayuno de la iglesia los sábados. Y yo, More, esa mañana tenía que dejar todo listo para poder viajar y recuerdo que esa mañana estaba alabando y cantando. Y cuando llego y mi mamá oró por un niño enfermo ese día. Y cuando llego al punto de encuentro y mi hermano no llega, ese día me desespero, no sabía qué hacer. Y cuando me entero que mi hermano ha muerto, yo en ese momento le decía al Eterno, en ese momento no, en ese momento lo único que salía de mí era gracias. Yo sé que tú te lo llevaste, tú nos lo diste y tú te lo llevaste. Pero después con el tiempo yo le decía al Señor, pero ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste si yo te estaba alabando? Y Morenos ya nos ha llevado muchos años entender esta situación, este dolor y entender que aquel que nos ama nos, nos dio también este dolor tan grande. Y entonces, More, estos años después de su partida, ya 10 años, nos permitieron empezar a buscar por qué Dios también permite cosas difíciles en nosotros. Y ahí fue cuando el cristianismo ya no nos dio las respuestas que estábamos buscando. Y empezamos a buscar de la Torah y hoy le damos gracias a Hashem porque entendemos que mi hermano está bien, está mucho mejor que nosotros y entendemos que y aceptamos que el Señor nos ha doblegado para poder inclinarnos y aceptar su voluntad. Así que definitivamente ha sido, y ahora en este mensaje de hoy reconozco que ha sido la mano del Eterno trayéndonos en el camino de madurez espiritual y qué cosas más nos faltarán a cada uno de nosotros, de los que estamos Amén. conectados y que están allá, por vivir. Así que, pues pedirle al Eterno que nos dé la Amén. fe, la fuerza para Amén. permanecer y para vencer nuestras emociones cuando estamos desanimados y tristes y poder acercarnos a Él con, con, con cabana, aunque sea destruidos por dentro, pero con la intención de saber que solo en Él vamos a poder encontrarle sentido a todas las cosas que pasan en nuestra vida. Así que Moreto Darraba por su enseñanza. Que Hashem lo Amén. bendiga. Quisiera decir algo. Emuná, la emuná es la capacidad y la percepción que tenemos de parte del Eterno para poder entender que no todas las cosas en la vida tienen respuestas y que sin embargo es bueno que haya sucedido como sucedió. Eso es emuná. Hay un versículo en el profeta Isaías que dice que un ángel de Hashem salió y le quitó la vida a los
a los de Asiria. Dice, y los hirió en el campamento, un ángel de Hashem. Entonces de aquí preguntan algo los jajamim y sacan una pregunta muy interesante que es, ¿quién canta mejor? ¿Un ángel o un hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién canta más lindo? ¿Un ángel o un hombre? Es evidente que los ángeles cantan mejor, aunque mi esposa está ahí, ¿no es cierto? Los ángeles cantan mejor. Lo aprenden de esta historia porque nos cuenta el Midrash que este ángel de Hashem hirió a este campamento, miles de personas murieron en una sola noche porque este ángel comenzó a cantar. Cantaba de una manera tan extraordinaria que las Neyamot, las almas de los que estaban ahí, que eran sirios, salieron de los cuerpos de las personas. Al oír al ángel cantar, el alma que tiene esta necesidad de conectar con Dios, no soportaron este hermoso canto y así murieron. Salieron las Neyamot de los cuerpos para unirse a la voz del ángel, a Hashem. Y finalmente murieron. Entonces los rabinos preguntan, ¿quién canta mejor? ¿Un ángel o un hombre? ¿Y saben qué responden? No me van a creer. Un hombre canta mejor que un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles cantan lindo, es verdad. Pero los ángeles no pierden hijos. Los ángeles no pierden hermanos. Los ángeles no tienen problemas. Los ángeles no tienen pruebas. Y nosotros los seres humanos sí. Y cuando nosotros cantamos al Eterno una alabanza de nuestro corazón, esa canción suena mucho más linda que la canción de un ángel. ¿Me siguen? Por eso es que el silencio es alabanza para Hashem. Es aceptación. Tú no puedes entenderlo todo en esta vida. No lo puedes entender, no lo vas a entender. Pero si tú le entregas tu alabanza a Hashem, tu servicio, tu amor a Hashem, tu voz es más dulce que la voz de un arcángel. Y es por eso que nosotros podemos decir todos los días Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melohol Haaretz, Kebodó. Todos los días lo decimos. Y los ángeles lo pueden decir solamente una vez en la historia de su existencia. Hay un ángel que existe para decir Kadosh, Kadosh, Kadosh y nunca más existe. Y nosotros lo decimos todos los días porque lo decimos con problemas, lo decimos con hambre, lo decimos con falta de recursos, lo decimos con miedos, lo decimos con traumas, lo decimos con experiencias dolorosas, lo decimos con falta, con carencia. ¿Me entienden, no? Por eso nuestro servicio a Hashem es tan valioso, tan valioso. Y por eso Dios nos mira y nos dice, hijos. Y Él nos ama. Y somos tan queridos para Él cuando hacemos esta misión en este mundo, que Dios nos ha enviado a hacer una misión, aun cuando hemos tenido pérdidas y sufrimientos, desafíos y problemas en este mundo.